Aleluya, alabado sea su nombre para siempre. Hoy tengo un mensaje que tenía que haberlo masticado más, se puede decir. Pero me voy a lanzar en fe. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que pone Dios en mi corazón. Aleluya. En el nombre del Señor. En primera de Samuel, capítulo 17, versículo 21, dice: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército, en orden de batalla. Necesitamos estar en orden de batalla. Amén. Gloria a Dios. Una orden de batalla. Ha salido una orden del cielo. Necesita Dios generales valientes para el Evangelio, para que se pongan al frente de la batalla. Esto me indica desde el antiguo pacto que ya había una lucha y ya representaba en la palabra una batalla. El Señor nos ha dado las armas suficientes para pelear en la batalla y que alcancemos la victoria, porque el que pelea por su pueblo se llama Jehová Dios de los ejércitos. Jehová Dios de los ejércitos pelea por su pueblo. No es con espada, no es con jabalina, no es con armas terrenales, sino con armas espirituales. Se pusieron enfrente uno a uno en ejército de batalla. Cuánto me hablaba Dios, qué bien me hacía el Señor cuando podía contemplar que aún siguen habiendo valientes para ponerse al frente de la batalla. Cuando el Señor le dice a Pedro, cuando le preguntaron sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy?, le dice el Señor, hermanos, le dicen sus discípulos, unos dicen que eres Jeremías, otros Isaías, otros algunos de los profetas. Y le dice el Señor, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Amén, gloria a Dios. Y Pedro, inspirado por el Señor, le dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Amén. Y le dice el Señor esta frase, hermanos, que ha quedado en los clanes de la historia. Y dice la Biblia, Pedro, bienaventurado eres, por cuanto esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora dice él, no te llamarás más Pedro, Simón, sino Cefas, que significa roca. Y le decía, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes qué pensaba yo que significaba esto, hermanos? Que el enemigo venía a golpear contra la iglesia, pero es que no dice eso el verso. El verso dice que la iglesia viene a golpear a las puertas del enemigo. En dos palabras, hermanos, las puertas del Hades no van a prevalecer. ¿Qué quiere decir? Que esta iglesia que se levanta como, hermanos, guerreros en batalla, es decir, nosotros nos levantamos, hermanos, golpeando a la puerta del enemigo y no prevalece contra su iglesia. No prevalece contra su iglesia. Para contarles esta historia que les va a bendecir en este silbo del Señor, tengo que llevarles primeramente a lo que Dios me hablaba. Había un gigante llamado Goliat, que representa la Biblia, hermanos, puesto en un monte, y el ejército de Israel, de los valientes, en otro monte, en medio de un valle, y desafiaba a los escuadrones de Israel. El desafío era el siguiente: traedme a un hombre que pelee, y si yo le venzo, vuestro pueblo será mi esclavo, pero si vosotros me vencéis, mi pueblo será vuestro esclavo. Este era, hermanos,
era una lucha en la cual se corría mucho riesgo, porque tenían, hermanos, la causa delante de decir: ¿quién va a pelear? ¿Quién se va a atrever? ¿Habrá hombre suficientemente grande que se atreva a este desafío? Un desafío, hermanos, que hacía al esclavo, al pueblo esclavo del otro pueblo. Aleluya. Pero no había nadie, hermanos, quien se atreviera. Bueno, hermanos, pues les voy a presentar a alguien, un jovencito llamado David. Gloria a Dios. Este David era menor que todos sus hermanos. Y acontecía, hermanos míos, que este David guardaba las ovejas del redil de su padre. ¿Qué pasó? Que él era fiel en lo secreto mientras guardaba las ovejas del redil de su padre. Y dice la palabra del Señor que también componía salmos en lo íntimo. Cantaba alabanzas en lo íntimo. Este David tocaba el arpa y componía salmos. Este David, hermanos, era un joven conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Y cantaba salmos en lo íntimo. Tenía el arpa y era pastor de ovejas en la casa de su padre. Pero por un momento, hermanos, recuerdo aún, les voy a presentar quién es este joven. Por un momento, hermanos míos, llega la voz al profeta Samuel y le dice: vete a la casa de Isaí, porque tengo que ungir como rey al que va a ser el rey de Israel. Y cuando va a la casa de Isaí, se encuentra el profeta Samuel con los hermanos de David que tenían categoría, que tenían, hermanos, esplendidez, eran altos, guapos y rubios. Valían como para reyes en el pueblo de Israel. Pero cuando llega el profeta Samuel, dice la palabra que entonces se acerca a la casa de Isaí y dice la Biblia, entonces Samuel mirándoles decía: este sirve, es decir, tenían categoría para utilizar el trono como rey en Israel. Pero sin embargo, hermanos, el que estaba sentado en el trono ya había señalado a un jovencito que guardaba las ovejas del redil de su padre. Aleluya. Ya lo había señalado de tal forma que el profeta Samuel, cuando dice: este es el rey, y dice la Biblia que entonces Dios le dice: no, este no es. De tal manera, hermanos, que dice la palabra y le pregunta Samuel a Isaí: ¿no tienes algún otro hijo por ahí? ¿Tienes algún otro? Y dice la Biblia que entonces Isaí le dice: sí, tengo a uno, el pequeñito que está guardando las ovejas del redil. Lo tengo ahí apartado y lo tengo verdaderamente para que sirva en la casa. Hermanos, y cuando está Isaí y el profeta Samuel delante, dice la Biblia que entonces Samuel dice: pues si no viene David, no celebramos cena. Amén. Gloria a Dios. ¿En qué poco tenían a David que aún viniendo un profeta a visitar la casa de Isaí, no cuentan con él y lo dejan en el anonimato? Pero sin embargo dice Dios: al que vosotros menospreciáis, al que vosotros estáis menospreciando, yo soy el que cuento con él y no va a haber cena hasta que no venga el pequeño de la casa. El menospreciado, hermanos, a veces, y los que no cuentan los hombres con ellos, que para las cenas importantes a veces se ponen los listillos de corbata de turno para decir: celebramos un banquete, si no viene el más pequeño de la casa, no se celebra cena. Y me decía el Señor: ¿cuánto valen los menospreciados en el pueblo, pero que guardan la fidelidad en lo secreto? ¿Cuánto valen los que son menospreciados en el pueblo, pero que guardan intimidad en lo secreto? Hermanos, el profeta Samuel dice: hasta que no venga Samuel no ceno. Estaba diciendo: no quiero comer si no viene el ungido. Gloria a Dios. Tenían categoría, estirpe para ser rey, pero Dios había pensado en un niño. Gloria a Dios.
Dios había pensado, hermanos, en el menor de la casa. ¿No tienes alguno? Sí, tengo a uno que está apartado, que nadie cuenta con él. Vivan los hombres de Dios que no necesitan la aprobación de los hombres, sino que han entendido que solo Dios da bendición a aquellos que se guardan en lo íntimo. David, ¿y qué es lo que haces? Guardar las ovejas del redil de mi padre. Es que lo amo tanto. No me importa que no me inviten a los banquetes ni a las cenas. Mientras le sea fiel a mi padre en lo secreto, con eso me basta. El corazón de David decía: si le obedezco a mi padre, ¿qué me importa a mí? Que cuenten conmigo 4 cenillas de turno. No me importa. Lo que me importa es poder obedecer a mi padre porque lo amo. Y siendo obediente, hermanos, me imagino que Dios desde el cielo contemplaba qué fiel es David con las ovejas de su padre terrenal. Bueno, pues si su padre terrenal es capaz de enviarle y obedecerle a este joven, tiene tanto corazón para poder guardar las ovejas del redil. Dios se fija en él y dice: va a guardar las ovejas de mi redil. Amén. Lo coge como pastor. ¿Qué oficio más sencillo? El oficio de pastor es el oficio más sencillo. Gloria a Dios. El oficio más sencillo son menospreciados por los hombres que aman los primeros lugares. Amén. Pero los más sencillos los coge Dios, y como pastor de ovejas se pone en el título y dice: yo soy el buen pastor que doy mi vida por las ovejas. Amén. El oficio más sencillo, aquel que estaba sentado en el trono se humilla y dice: ahora soy pastor. Las ovejas, cuánta paciencia para pastorear ovejas, hermanos. En un campo aislado pastoreando ovejas. No cuentan con él para la cena, pero dice el profeta Samuel: hasta que no venga no ceno. Y cuando lo llama lo unge como rey. Pero sin embargo, hermanos, veo en David un adorador. Y lo que Dios quiere es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. No contaron con él. Pero qué grandeza tenía, que no dependía, hermanos, de lo que decían los hombres, sino de lo que decía su padre. Amén. Lo que decía su padre. ¿Te acontece algo? Sus hermanos están con Saúl. Escuchad este mensaje así de pacíficos que os va a hablar Dios. Está con Saúl. Había un ejército de valientes en los escuadrones de Saúl. Había un ejército de valientes en los escuadrones de Israel. Y toma el Señor Isaí, el padre de David, Isaí, le dice: ven un poco, muchacho. Y le dice: ven. Lo llama y le dice: mira, toma estos panes y estos quesos y llévaselos a tus hermanos. Hermanos, el ungido de recadero. Aleluya. Gloria a Dios. El que Dios había ungido de recadero para sus hermanos. Los otros escuadrones, hermanos, en los valientes de David, monstruos. David el ungido como recadero. Dios te va a romper los esquemas. Amén. Gloria a Dios. A veces los que miramos en la primera línea y decimos: este lleva años en el Evangelio. Nanay, el Señor mira a un niño que ha nacido, hermanos, como recadero: pan y quesos, pan y quesos, pan y quesos. Y el Señor dice: este es el ungido. Aleluya. Vete y dale estos panes y estos quesos a tus hermanos. Amén. Y cuando llegan, hermanos, dice la Biblia que el gigante Goliat llevaba 40 días desafiando: traerme un hombre para que pelee. Traerme un hombre. De tantos valientes que hay en los escuadrones de Israel, no hay un hombre que me haga cara. Tan poco hombres sois. ¿De qué os sirven los armamentos? ¿De qué os sirve el tener la espada y la coraza? No tenéis agallas para poder enfrentarse a Goliat. Un gigante de 3 metros, desafiando durante 40 días. Y no se atrevía nadie. Y viene David como recadero. Y cuando viene David como recadero acontece algo. Dice:
Entonces le vieron sus hermanos y dice, ¿y qué traía David en las manos, hermanos? Panes y quesos. Gloria a Dios. Les viene a traer alimento. Y me decía el Señor, qué valientes son los que cantan alabanzas y traen alimentos. Gloria a Dios. David no encajaba en los valientes de los escuadrones de Israel, pero encajaba en los valientes de los ejércitos de Dios. Aleluya. Lo que acabo de decir es muy grande. Gloria a Dios. David no encajaba en los valientes de los escuadrones de Israel, pero encajaba en los valientes de los ejércitos de Dios. ¿Dónde queremos encajar? Gloria a Dios. ¿Encajaremos aquí en el sistema? ¿Encajaremos en ser valientes delante de los hombres? A veces no encajaremos como ungidos, a veces no encajaremos como señalados, pero el Señor, hermanos, tiene otro ejército diferente, que no depende de edad, ni de años, ni de experiencia, ni de profesionalidad, depende de un corazón adorador. Gloria a Dios. David, qué poco encajas en los escuadrones valientes de Saúl. Hermanos, altos, espléndidos, con armamento para poder luchar, pero ninguno se atrevía a salir a la batalla. Y cuando llega David a traer, hermanos, este alimento, dice la Biblia, entonces escuchó el desafío de Goliat. Y cuando lo escucha, dice de esta forma, ¿quién es este incircunciso Gloria a Dios. que se atreva a desafiar a los escuadrones de Israel? Aleluya. ¿Quién es este? Estaba diciendo, este incircunciso está desafiando a mi pueblo. ¡Qué poco corazón tenían! ¿Tanto armamento para qué? Si luego no hay corazón para luchar. Aleluya. ¿Tanta fachada para qué? Si luego no hay corazón para poder salir. Un niño de 17 años diciendo, ¿no os dais de cuenta? Este gigante de 3 metros os está amedrentando y vosotros con armamentos no hacéis nada. Gloria a Dios. ¿No os toma el sueño? Y me dice el Señor, hay un gigante en el mundo. Y veo a muchos cristianos que no le roban el sueño, que haga guerra en su casa. Se levanta desafiando, vais a ser mis esclavos. Gloria a Dios. Porque voy a arruinar tu casa con la iniquidad. Voy a arruinar tu matrimonio con el pecado. ¿Y nosotros qué? ¿Qué hacemos, hermanos? Nos quedamos paralizados y decimos, tengo armamento, voy al culto, levanto las manos, echo la ofrenda, pero a la hora de salir a pelear, ¿qué es lo que pasa? No hay corazón. Ya basta de darle al enemigo tanta importancia. Y voy a decir una palabra, el gigante David mató al pequeño Goliat. Muy bien. ¿Cuánta importancia le damos al enemigo? Cuando Dios dijo, se da autoridad sobre serpientes y escorpiones. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te ha dado un armamento más grande que el terrenal. Aleluya. No tenían valor, hermanos. Todos con armamento y ninguno sale. O sea, que quieres esclavizar mi casa y no hay corazón para salir. ¿No tenéis agallas de hombre? David, ¿quién es este incircunciso? Un niño de 17 años tuvo la categoría entre los más gigantes de los escuadrones de David, o mejor dicho, de Saúl. Dice, entonces él se opuso y dijo, este incircunciso está desafiando. Qué bien. Me dijo el Señor, los que traen pan y queso a sus hermanos matan gigantes. Gloria a Dios. Qué bien. Los que traen alimento a sus hermanos matan gigantes. ¿Por qué pudiste matar al gigante? Porque cantaba alabanzas en lo íntimo. Los que cantan alabanzas en lo íntimo matan gigantes. Gloria a Dios. Y le dice la noticia así. Hay un gigante que está desafiando a este pueblo. Hermanos, si acontece algo y dice, y le dieron una noticia, aún el rey ha dicho que va a tener recompensa aquel que venza. Al gigante Goliat va a tener una recompensa. El rey Saúl le va a dar por compañera a una hija y encima le va a dar regalos.
Y hermanos, esto es impresionante. Cuando se acerca David a Saúl, le cuenta una historia. Y la historia que le cuenta le dice: viene, hermanos, como recadero. Viene a traer alimento a sus hermanos. Pero como oye el mensaje del enemigo que está desafiando, viene este muchacho corriendo y se acerca donde Saúl. Oiga, mi señor, ¿puedo hablar? Adelante, muchacho, hábleme. Le dice: me he enterado que hay un gigante que está desafiando al pueblo de Israel, a todos los guerreros, a todos los ungidos de Israel. Me he enterado que quiere esclavizaros. Dime, muchacho, habla. Y le dice este muchacho: mire, mi señor, con toda mi reverencia, yo guardo las ovejas del redil de mi padre, y cuando viene un lobo o un oso, yo le arrebato de sus manos. Yo me levanto y lucho contra este lobo. Le arrebato de las manos, de la boca del lobo, de las mandíbulas de este lobo. Me emprendo contra él y lo mato. Y dice, hermanos, que entonces este muchacho dice: así voy a hacer con este incircunciso que está desafiando. ¿Me dejas ir? ¿Me dejas pelear? Y le dice Saúl: muchacho, ¿cómo vas a ir? Si tienes 17 años, ¿dónde vas? Que sí, que le corto la cabeza, que me lo como a pan. Y hermanos, dice la Biblia que entonces Saúl se aparta y dice: venga, muchacho, si es verdad por esta historia, ve. Le dio un voto de confianza. ¿Y sabes qué hace Saúl? Dice: se quitó la armadura y se la puso a David. Es decir, la armadura, la coraza, la vestimenta de Saúl, se la pone a David el muchacho. Y el muchacho, ¿sabes qué hace? Sale corriendo, pero le pesa tanto la armadura que dice: es que no puedo con ella, yo no puedo luchar con esto. Y dice la Biblia, entonces se quita la armadura y va donde Saúl y le dice: mire, mi señor, esto me queda muy grande para mí. Yo voy a pelear con una onda que tengo, que he trabajado en lo secreto, y con eso me sirve para cortarle y arrancarle la cabeza. Es decir, no luchó con el armamento que era más grande que él. Porque, hermanos, esto no se trata de ocupar un lugar más alto, sino de pelear con lo que Dios depositó en tu vida. Menos mal que los valientes no guardan apariencia para vencer. Amén. Como soy, Señor, con mi onda. Hay quien necesita para vencer un mensaje de responsable. Gloria a Dios. Pero otros, como ovejas, como ustedes, están venciendo gigantes sin tronos y sin coronas. No se trata de tener tronos y coronas, se trata de vencer con lo que Dios te dio. Gloria a Dios. No puedo con el armamento, me queda grande. Bueno es mal, que aún siendo el más pequeño venció. Y ahora, hermanos, va corriendo. Y dice la Biblia: y el gigante Goliat representaba el armamento, espada y jabalina. Y tenía, hermanos míos, un escudo. Y tenía, es decir, la Biblia lo relata cómo el gigante estaba armado. Estaba armado de tal forma que quería poder meter temor en los corazones, para decir: no sois suficientemente valientes para luchar, presento mi armamento. ¿Está presentando el enemigo el armamento que nos está acobardando para luchar? ¿Qué armamento tiene? Amenazas de que no vamos a cambiar, amenazas de que no vamos a llegar, amenazas de que a veces dice: no puedes porque eres débil y vas a tropezar, no puedes luchar con tu armamento, yo soy más fuerte que tú. Pero, hermanos, dice la Biblia que cuando David se decide a ir, va corriendo. Y dice la palabra que entonces Goliat, viéndolo de lejos, se echa a reír. Y dice: pero vamos a ver, ¿no tenéis suficientemente hombres en la guerra que me traéis a un niño? Gloria a Dios. A un niño de 17 años, pero ¿dónde vais? ¿Dónde vais vosotros? Si estoy desafiando 40 días, nadie se ha atrevido a salir, y ahora me traéis al muchacho. Os estáis riendo de mí. Era una ofensa para Goliat que le trajeran a un muchacho de 17 años. No sois suficientemente hombres que me traéis a un niño. Y se queda enfrente Goliat, hermanos. Pero dice la Biblia que entonces David va rápido a un arroyo, y del arroyo coge 5 piedras. Y dice la Biblia: 5 piedras lisas, tratadas por el trato.
Amén. Tratadas, hermanos, las había analizado, el agua había analizado esas piedras hasta tal forma que no tenía asperidad. No marcaba oposición, eran lisas, totalmente lisas. Y las mete en el zurrón. Y cuando se las mete en el zurrón va camino hacia allá, hacia Goliat. Y dice la Biblia, hermanos, que entonces le dice David: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero recordad, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Os acordáis lo que os he dicho? He dicho que los valientes de Saúl tenía una cuadrilla de valientes, unos ejércitos de valientes en Israel, que David no encajaba. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando se le presenta a Goliat, le dice: yo no vengo de los valientes de Saúl, de los escuadrones valientes de Saúl, porque no encajo, pero sí encajo en un lugar. Encajo en los valientes de Jehová, Dios de los ejércitos. Gloria a Dios. Encajo en los valientes de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuántos quieren encajar en esos valientes? Viene, hermanos, con el zurrón, las 5 piedras tratadas por el agua, y está Goliat enfrente. Y dice la Biblia, entonces, dice la palabra que David empieza, hermanos, con su onda. Y con esta onda la deja soltar y le dio en la frente, y dice la Biblia, y cayó, o mejor dicho, se postró. Es decir, cayó hacia adelante, no hacia detrás, hacia adelante, hermanos. ¿Sabes qué significa esto? Se postró, como que se humilló. Se humilló. Gloria a Dios. De tal forma, hermanos, que dice que le quita la espada, le corta la cabeza y se la lleva al campamento de Israel cantando alabanzas, cantando alabanzas, cantando alabanzas. Tengo la cabeza del enemigo en las manos, cantando alabanzas. David, el gigante David, mató al pequeño Goliat. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿a dónde me quería el Señor llevar con todo esto? Voy terminando. Primeramente, el gigante David mató al pequeño Goliat. Los gigantes nacen desde lo secreto. Los gigantes nacen desde lo íntimo. ¿Quieres ver a un gigante? Velo postrado de rodillas. Hace tiempo yo decía, temo más a un hombre de rodillas que 1000 hombres en la guerra. 1000 hombres en la guerra utilizan armamento terrenal. Un hombre en la guerra de rodillas utiliza armamento espiritual. Jehová, Dios de los ejércitos, pelea por aquellos que le temen. Gloria a Dios. David le vence y dice, y le quitó la espada y le cortó la cabeza y fue donde Saúl. Es mucho más largo este tema porque aún no he entrado, pero otro día lo traeré. Voy terminando con esto. Pero Dios me decía esta frase que es el tema de la introducción a otro día que hablaré. Cuando van, hermanos míos, acontece algo. ¿Han visto cómo David ha traído victoria al pueblo? Un niño que traía alimento, un niño que traía pan y queso, y encima un niño que cantaba alabanzas en lo íntimo. Avergüenza a todos aquellos que están en la guerra. Y dice la Biblia que trajo victoria a Israel. Pero me encanta este detalle que me dijo Dios. Le cantaban a Saúl las doncellas, Saúl mata miles. Pero hermanos, David empezaba a crecer en la adoración. Y el que crece en la adoración sigue matando gigantes. Amén. Sigue matando gigantes. Queremos seguir matando gigantes. Amén. Queremos seguir, hermanos, venciendo en la guerra. Sigue cantando alabanzas en lo íntimo. Sigue cantando alabanzas en lo íntimo. Cuando se acerca Saúl, entonces, hermanos, las doncellas le cantan, Saúl mata miles, David a 10.000. Y dice, y se despertó la envidia en Saúl, de tal forma que lo perseguía. Gloria a Dios. Pero antes de cerrar el mensaje, que otro día lo traeré, y voy a ir al final con un final de gloria, lo traeré, hermanos, me decía el Señor, ¿cuánto le costó a David matar a Goliat? Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo le costó a David matar a Goliat? Un día. Gloria a Dios. Un día. En un día mató al gigante Goliat.
Y me dijo el Señor, un día para matar un gigante exterior. Pero ¿cuánto le costó a David quitarse a Saúl de en medio? ¿Cuánto le costó? Hermanos, creo que 15, 18, 20 años, puede ser. Un día para el gigante Goliat y 20 años para Saúl. Gloria a Dios. Y me decía Dios, los gigantes externos en un día los vencéis, pero hay un Saúl interior que tenéis que vencer. Aleluya. 20 años para un Saúl interior. 20 años para un Saúl interior. ¿Venceremos a ese Saúl interior? Ese Saúl interior, hermanos, interpreta la persecución, los celos, las iras, las contiendas, el orgullo, la envidia, la vanagloria. Es decir, es un gigante dentro que hay que vencer. Pero ¿cómo se vence eso? Siendo adorador. Siendo adorador. Siendo adorador. Adora aunque no entiendas. Adora aunque te persiga. Hermanos, ese Saúl interior que quiere hacerte la guerra. Adora al Señor. Adórale. Solo los adoradores, solo los que adoran, echa fuera todo lo que no es de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Cuánto le costó a David quitarse de en medio a Goliat? Un día. ¿Cuánto le costó a Saúl? Un montón de años. Pero Dios me decía esta frase y voy terminando, hermanos. Son las 8. Voy terminando. Esta batalla que he nombrado al principio es una batalla verdadera. Gloria a Dios. Si pudiéramos ver el mundo espiritual, hermanos, por un momento, viviríamos más de rodillas. Amén. Y el otro día decía yo, sin rodillas no hay cristiano. Amén. ¿Por qué es tan grande este Saúl que con una hora de culto no nos vale? Amén. Es una entrega sumisa. Amén. Una entrega totalmente sumisa, Señor. Ya no vivo yo, eres tú. El día que piense yo voy mal. Amén. El día que decida yo voy mal. Eres tú, Señor. Eres tú. Pero ¿qué haremos con los débiles que no pueden y que no tienen armas, Señor? Dios dice, deja que me adoren y yo les entregaré valentía para luchar. Aleluya. ¿Recordáis, hermanos, aquel malhechor crucificado? Uno a la izquierda, otro a la derecha. Y le decían, ¿aún no temes a Dios estando en la propia condenación? ¡Qué batalla! Los que le veían, movían la cabeza, hermanos, se burlaban de él. Estaba venciendo una batalla. Había una batalla que nadie veía. Había una batalla que solo Dios estaba contemplando y los ángeles. Los de la tierra decían, pobrecito, ha muerto como un fracasado. Pero los cielos aplaudían. Los cielos aplaudían. Aleluya. Porque no lo veían como fracasado, eso fue un triunfo. Murió triunfando en la cruz. Gloria a Dios. Y había un ejército que le esperaba, pero él no cuadraba. ¿Os acordáis que vino Israel y no cuadraba sobre los valientes aparentemente del templo, los cristinos del templo que venían, hermanos, con la Biblia debajo del brazo, pero no llegaban a cristianos, eran cristinos. Estaban, hermanos, en el templo, pero no cumplían, no hacían nada, y ellos se creían los valientes. Un gigante desafiando. Va Cristo al desierto para ser tentado por el diablo, y dice la Biblia, entonces lo subió al pináculo del templo. Lo que perdió el primer hombre, Adán, en el Edén, se lo había entregado en las manos del enemigo. Las naciones son mías,
Los mundos, los reinos son míos, todo esto te daré. Batalla, 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 todo esto te daré si postrado me adorares. Y dice Cristo, no, yo no he venido a doblegarme, ni de hecho he venido, hermanos, a someterme a ningún hombre, y menos a ti, que has caído como lucero de la mañana del cielo y te has convertido en serpiente antigua, en carbón ennegrecido. ¿Qué va? Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es? Tomar la cruz cada día, negarme a mí mismo y morir en una cruz. Este es el Evangelio. Y si no es este Evangelio, hermanos, nos hemos confundido de lugar. Es morir a la carne, es morir a la carne, es morir a la carne. En el nombre de Jesús. Amén. El que canta alabanzas vence gigantes. Pero un malhechor allí le dice, Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Decía mi cuñado yo el otro día, es que sabía de la palabra, porque había de venir Cristo en un reino. Y dice la Biblia, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Había vencido Cristo en la cruz y había redimido a un pueblo. ¿Sabes qué me decía el Señor? Termino. Decía el Señor que mientras en la tierra lo injuriaban, en el cielo lo aplaudían. Vivan los valientes aplaudidos por Dios. Que mientras el pueblo, hermanos, los sistemas y las iglesias de turno niegan a los ungidos porque no caben en la lista de los valientes, hay uno que canta alabanzas en lo secreto matando gigantes. No cuadraba, que poco cuadraba el Señor viniendo a hacer la voluntad de su Padre. Pero cuánto cuadran aquellos en los ejércitos de los valientes de Dios, de Dios, de Dios. Le aplaudían desde la cruz. Miren, hermanos, los que se quieran poner en primera línea de batalla no solo van a luchar por su vida, sino que van a luchar por su familia, van a luchar por sus hijos, por lo que entra en la casa, por todo lo que acontece en la casa. Estos que son valientes y necesitan un toque de Dios para seguir luchando, para seguir en la tierra, hermanos, con Cristo. Hay muchos nuevos y Dios me está limitando mucho el mensaje, cuñado. No veas cuánto estoy luchando. ¿Sabes qué me dijo el Señor? ¿Por qué no te levanté en ciertas iglesias? Porque no encajabas. Te iban a tirar de las iglesias. Porque yo me he comprometido con la verdad. Yo me he comprometido con esto y no con sistemas, no con los hombres. Todo lo que está escrito en la Biblia lo diré. Independientemente que me rechacen o no, me da absolutamente igual. Me he comprometido con la Biblia. Pero estoy luchando porque viene gente nueva. Y quiero decirle o enseñarles el amor de Dios. Es que pensamos, y os voy a explicar, pensamos que el amor de Dios es como el terrenal. Que yo te amo y te echo la mano por encima porque te amo, o te invito a cenar, o te invito a una comida. Eso es el amor terrenal de familia. Pero el amor espiritual no es este. El amor espiritual es la vara. El amor espiritual es la disciplina. El amor espiritual que el Señor a veces viene a corregirme porque me ama demasiado. Gloria a Dios. Fíjate, si Dios me ama, que cada día con su vara me golpea. Me exhorta cada día a mejorar. Me exhorta cada día a santificarme. O sea, es un amor santo. Porque sobre todas las cosas el Señor es amor, pero es santo, santo, santo. Es un amor, hermanos, divino. Un amor que abarca mucho más allá de nuestro entendimiento y no lo entendemos. Y como hay gente nueva, lo voy a explicar. ¿De qué se trata esta batalla que he hablado? Se trata, hermanos míos, solo de una causa, solo de una. Solo de una. Y es enamorarse de Cristo a pesar, hermanos, de que a veces venga corrigiendo nuestro camino. Amén. A pesar de que a veces me venga hiriendo. Es que el amor de Dios dice así. Fíjense, hermanos míos. Quien no tome su cruz, se niegue cada día a sí mismo, no tiene parte en el reino de los cielos. Ese es el amor de Dios, Lucía. Y también que dice, el que ame más a padre y a hijos que a mí no es digno de mí. Este es el amor de Dios. Es decir, es un amor de Dios que te compromete a esclavizarte, te compromete a estar con Él. Y a veces no entendemos porque es un amor espiritual, no carnal.
Gloria a Dios. Es un amor que abarca mucho más allá de nuestro entendimiento. Pero ¿para qué Dios quiere quitarnos de aquí? Es que vamos a perder. Cualquiera que quiera perseverar su vida aquí la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Vamos a ver, ¿qué quieres? ¿Que pierda, Señor, en la tierra mi vida? Sí, quiero que pierdas tu vida porque tengo una mejor, porque tengo un reino de los cielos, porque tengo un paraíso, porque tengo una nueva Jerusalén. Por eso quiero que pierdas tu vida aquí. Y a veces es difícil. ¿Cómo me voy a negar a mí mismo? Esta es la lucha. Este es el Saúl interior. Es que a veces hablo y como hay gente nueva, hermanos, no lo pilla vuelo la palabra. Por eso yo suelto cosas grandes y la iglesia no reacciona, porque no está entendiendo el contexto. Estoy diciendo que hay un Saúl que hay que matar. Hay un Saúl que hay, hermanos míos, que matar. ¿Y qué es? La carne de cada día. Los pecados de cada día. Y este es el evangelio. No hay otro evangelio. No hay evangelio de promesa. No hay un evangelio que venga a decirte Dios te va a prosperar, te va a bendecir, te va a hacer. No, ese no es el evangelio. El evangelio es negarte para alcanzar la vida eterna. Amén.